asegúrate que en estos tiempos tu vida esté alineada con Dios. Porque son tiempos malos donde el enemigo va a venir a atacar tanto a inocentes como a culpables. Pero ¿quién tendrá la victoria? Solo tendrán la victoria aquellos que son inocentes delante de Dios. Porque Dios mismo va a hacer que esa batalla sea de Él para librarte. Levante su mano y diga conmigo: el mal no prevalecerá contra el bien. Vamos, toca al que está al lado y dile: el mal no prevalecerá contra el bien. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? ¿Cuántos tuvieron que vivir esa palabra? Escuche, Dios está sonando las alarmas y no ha dejado saber que el mal busca imponerse y dominar. Si usted estuvo la semana pasada aquí, usted sabe que Dios está sonando las alarmas porque el mal quiere imponerse a toda costa. Él quiere imponerse, Él quiere dominar en tu vida, en mi vida, en los aires, en la atmósfera, pero no se lo vamos a permitir. Dice, pero nunca podrá triunfar sobre la verdad de Dios, que es indestructible y siempre prevalecerá sobre aquellos que la desafían, especialmente sobre los hijos de Dios que la obedecen con fidelidad. Si usted está obedeciendo a la palabra, usted esté por seguro que el mal no va a poder prevalecer. ¿Y qué quiere decir la palabra prevalecer? Lo vimos la semana pasada. La palabra prevalecer, ahí lo tienen, quiere decir y significa ser fuerte, ser valiente, apoderarse, echar mano, portarse con soberbia, poder resistir, ser capaz de alcanzar, lograr, insistentemente superar, vencer y derrotar. Eso es lo que quiere decir la palabra prevalecer. Si usted me dice a mí que usted está prevaleciendo, usted tiene que estar haciendo eso. Si usted está en medio de una batalla y usted dice que está prevaleciendo, usted tiene que estar fuerte en medio de lo que usted está pasando. Usted tiene que estar valiente. Usted tiene que echarle mano a ese problema, porque si usted me dice que está prevaleciendo, usted tiene que tener esa actitud. Si usted tiene una actitud de derrota, usted no está prevaleciendo. Al contrario, se está prevaleciendo ese mal que le ha venido sobre su vida. Por eso es bien importante que usted sepa cómo prevalecer. ¿Y cuáles son las claves para hacer que el bien prevalezca sobre el mal? ¿Cómo hacer que la verdad de Dios prevalezca sobre el mal? La semana pasada vimos, número 1, mantente firme en la palabra de Dios que has creído. ¿Cuántos se han tenido que mantener firme en la palabra que Dios le ha dado? Aunque se han levantado adversidades, problemas, usted ha tenido que permanecer firme en medio de lo que Dios ha hablado. Número 2, decreta con tus labios la palabra de Dios que has creído. ¿Cuánto han tenido que estar decretando la palabra de Dios para que el enemigo sepa en lo que tú estás creyendo? Porque si usted se queda callado, pues el enemigo le va a seguir bombardeando, le va a seguir tirando, y usted callado. Usted tiene que hablar. Jesús habló, lo vimos la semana pasada, ¿sí o no? Satanás le vino con la palabra y él le habló la palabra. Satanás siempre va a venir con algo contra usted y usted tiene que hablar la palabra. Por eso es importante que usted se sepa la palabra, para poderle responder a lo que se le ha avecinado. Ahora, ¿cuáles son las claves para hacer que la verdad de Dios prevalezca sobre el mal? Número 3, debe de ser hallado inocente. Diga conmigo, debo de ser hallado. Vamos, pero dígalo convencido. Debo de ser hallado inocente. Daniel 6:22 dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado, ¿qué? Inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Es decir, si usted va a la historia de Daniel, a Daniel lo acusaron falsamente. Se le levantó una situación y él no había hecho nada malo, por lo que él era inocente. Pero aún siendo inocente, tuvo que ir al foso de los leones.
Muchas veces usted es inocente y hay cosas que se le levantan contra su vida, y no porque usted esté en pecado. No es porque usted está haciendo las cosas mal. Usted es inocente y el enemigo se le levanta. Se le levantan adversidades, se le levantan circunstancias, porque él no está mirando si tú eres inocente o no. Él te va a tirar y usted asegúrese entonces de ser inocente. Porque cuando Daniel lo pusieron en los fosos de los leones, él era inocente. Por eso pudo tener una victoria. Mire lo que dice la palabra. Mire lo que dice. ¿Qué quiere decir la palabra inocente? La palabra inocente quiere decir absorber, libre, limpio, quedar sin culpa, librar y no culpable. Escriba: cuando eres inocente delante de Dios, eso provoca que Dios mismo no tenga límite para hacer todo lo que sea necesario para que el mal no prevalezca sobre la verdad que creíste y en la que estás permaneciendo. Cada vez que el enemigo se levanta contra tu vida y tú eres inocente, Dios va a pelear por ti. Dios va a hacer cualquier cosa para que la verdad de Él prevalezca sobre lo que te está pasando. Ahora mi pregunta es: ¿eres inocente en medio de lo que estás pasando? ¿Estás libre? ¿No tienes culpa? Porque eso es lo que quiere decir la palabra inocente. ¿Estás absuelto? ¿Limpio? Tenemos que asegurarnos que cada vez que nosotros estamos en medio de una adversidad que se ha levantado, no sea tu culpa. Eso no haya venido por tu culpa, sino que eres inocente. ¿Por qué? Mire lo que dice Proverbios 17:15, traducción al lenguaje actual. Dice: Dios no soporta dos cosas: que el culpable sea declarado inocente y que el inocente sea declarado ¿qué? Culpable. Es decir, si Dios no lo soporta, eso quiere decir que si tú eres inocente, Dios va a pelear por ti. Dios va a estar contigo. Dios va a hacer que esa guerra tuya sea la de Él. ¿Por qué? Porque te han declarado culpable cuando eres inocente. Te ha venido una prueba cuando eres inocente. Te ha venido una adversidad cuando eres inocente. Y Dios mismo hará cualquier cosa para que su verdad y su palabra prevalezca en medio de lo que está pasando. Escribe: cuando eres inocente y el mal levanta una situación contra tu vida que sabes que tú no tienes respuesta, Dios mismo te libra, Dios mismo te absuelve y te da la victoria y quedas libre de una manera sobrenatural. Si el enemigo se ha levantado en tu salud, si el enemigo se ha levantado en tu finanza, si el enemigo se ha levantado en tu familia y tú eres inocente, asegúrate que vas a tener una victoria, porque Dios va a estar peleando por ti, porque eres inocente. Job 22:30 dice: Él libertará ¿a quién? ¿A quién va a libertar? Lo pusieron. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos este será ¿qué? Librado. Es decir, Dios va a libertar a aquel que es inocente. ¿Por qué usted cree que Daniel pudo salir absuelto de los leones? Usted no sabe si usted está frente a un león, el león se lo come, ¿sí o no? Él no espera, él le viene para arriba, él se lo come de una. Nada más que tiene que abrir la boca y se lo come, ¿sí o no? Pero Daniel era inocente y por eso él pudo tener una victoria en medio de lo que se levantó. Te han acusado, quizás se ha levantado falsos testimonios sobre tu vida, quizás estás en medio de un huracán, pero si eres inocente, Dios va a hacer que tu victoria sea sobrenatural. Escriba: estos son los días para tener una vida santa, separada del pecado, de obedecer y estar consagrado a Dios. Porque en medio de cualquier batalla que te enfrentes al mal, solo tendrán la victoria si eres inocente. A Dios no le agrada que el inocente sea culpable. Asegúrate de estar viviendo una vida separada del mal, separada del pecado. Asegúrate que en estos tiempos tu vida esté alineada con Dios, porque son tiempos malos donde el enemigo va a venir a atacar tanto a inocentes como a culpables. Pero ¿quién tendrá la victoria?
Solo tendrán la victoria aquellos que son inocentes delante de Dios, porque Dios mismo va a hacer que esa batalla sea de Él para librarte. Pero si tú no estás viviendo una vida recta delante de Dios, más te vale que hoy salgas de aquí. Más te vale que hoy tú salgas de aquí y puedas decir: Señor, perdóname. Señor, me arrepiento, porque lo que se avecina no son tiempos buenos. No son tiempos buenos. No podemos seguir jugando a la iglesia. No podemos seguir aparentando lo que no somos. No podemos seguir haciendo una cosa adelante y otra cosa atrás. Usted tiene que ser inocente delante de Dios. Ese es el juez por jueces. Delante de Él es que nosotros tenemos que ver si somos inocentes o si no somos inocentes. No importa lo que la gente diga, mientras tú seas inocente, Dios va a pelear por ti. Dios va a estar contigo. No importando lo que el enemigo levante, va a haber una victoria. Muchas veces no queremos pasar procesos. Muchas veces no queremos que se nos levanten situaciones. Pero en medio de las situaciones es donde más tú te fortaleces. Es donde más tú aprendes. Es donde más tú sales con victoria. Y por eso hay veces que aún siendo inocente, usted va a tener que pasar ciertas situaciones. Mire lo que dice la palabra en Hechos 16, 23, 24. Dice: después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Este era Pablo y Silas. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban predicando el evangelio. ¿Usted cree que estaban haciendo algo mal? No, señor, no estaban haciendo nada mal. Estaban predicando la palabra. ¿Y qué les pasó? Lo metieron preso. Estaban en la cárcel. Estaban presos. Pero ¿sabe que esa situación se levantó contra ellos? Y escriba: cada vez que el mal se levanta contra ti sin usted darle lugar, recibirá de parte de nuestro Dios una respuesta contundente, destructiva y aplastante. Porque a nuestro Dios no le agrada que se culpe al inocente. Ellos estaban presos, pero ellos sabían que eran inocentes. Tú estás en medio de esa situación, pero tú sabes que eres inocente. Tú estás pasando una situación quizás financiera, pero diezma y ofrenda. Tú estás pasando una situación en tu casa, pero sabes que le has creído a Dios. Tú estás pasando situaciones con tus hijos, pero tú sabes que tú y tu casa le servirán a Jehová. Tú estás pasando una situación en tu matrimonio, pero tú sabes que lo que Dios unió no lo separa el hombre. La situación por la cual tú estás pasando, si tú no le has dado derecho legal al diablo, él va a tener que huir. Él va a tener que salir. Dios va a dar una respuesta contundente en este tiempo, que va a demostrar que Él está vivo, que Él es el Dios de dioses, que Él es Jehová, el que cumple su palabra y no miente. Ese es el Dios al cual nosotros le creemos. Mire lo que dice la palabra en Hechos 16, 25, 26. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban ¿qué? Himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En medio del problema, ellos estaban cantando, ellos estaban adorando, ellos estaban creyendo al Dios de los dioses, al Dios que no tiene límite, que era el único que lo podía sacar de ese lugar. En medio de tu problema, ¿qué estás haciendo? En medio del mal que se ha levantado, ¿qué estás haciendo? Estás quejándote, estás diciendo: pero Dios, ¿dónde tú estás? Pero Dios, ¿qué me está pasando? O estás adorando porque sabes que eres inocente, porque sabe que Dios te va a dar una victoria. Cuando usted está seguro que usted es inocente, mire, puede levantarse lo que se levante, usted está tranquilo, usted tiene paz, porque sabe que Dios va a responder y te va a sacar de lo que tú estás pasando.
El problema es que cuando tú no eres inocente es cuando te pones a estar hablando con Dios y a estarle reclamando las cosas porque todavía sabe que tienes cosas abiertas por ahí. Porque cuando usted está seguro que usted es inocente, usted está tranquilo. Usted está en su lugar. Usted está orando. Usted está adorando. En medio de todo, usted está en el lugar donde debe de estar. Pero ¿qué hacemos cuando las situaciones se levantan? Dejamos nuestro lugar. Lo primero que hace la gente es dejar de servir. ¿No lo ven más en la iglesia? ¿No se aparecen más? ¿Por qué? Porque se ha levantado una situación. Es porque si yo estoy sirviendo a Dios, mira todo lo que se me ha levantado. Y empezamos a cuestionar lo que Dios está haciendo con nuestra vida. Escriba, no son días de darle lugar a Satanás, porque te va a atacar. Pero si eres hallado inocente, verás cómo Dios te libera de una manera sobrenatural que solo Él puede hacerlo. No son tiempos de darle lugar al diablo. Miren lo que dice la palabra en Efesios 4:27. Dice, ni deis lugar al diablo. Diga conmigo, ni deis lugar al diablo. Vamos, pero sin miedo, no le tengan miedo al diablo. Dígale, ni deis lugar al diablo. ¿Y qué quiere decir la palabra lugar? No des lugar. Significa un área específica que una persona permite para que el diablo tenga una entrada. Derecho legal. En otras palabras, Dios te dice, no le ceda áreas de tu vida a Satanás. Dios te está diciendo, no le des derecho a Satanás en ciertas áreas de tu vida. Porque te va a atacar. Porque va a venir contra ti. Si Daniel, siendo inocente, vino contra él. Imagínate si tú le tienes puertas abiertas al diablo, ¿cómo no va a venir sobre ti? Asegúrate que en este tiempo no le estés dando derecho legal al diablo en tu finanza. Asegúrate de no darle derecho legal en tu matrimonio. Asegúrate de no darle derecho legal en tu casa, en tu familia, porque te va a atacar. Y si no eres hallado inocente, ¿quién va a pelear contigo? ¿Quién va a estar de tu lado? ¿Quién? Si no eres hallado inocente. Escriba, cada vez que el mal se manifiesta en la escritura contra los hijos de Dios, que no le abrían las puertas al pecado, Dios mismo se manifestaba de una manera sobrenatural, inesperadamente. La gente salía más fortalecida, con más fe, con más confianza, con más seguridad y convencido de que Dios estaba vivo. En las escrituras, cada vez que el enemigo se levantaba contra los hombres de Dios, esos hombres de Dios salían con una victoria que demostraban que Dios estaba vivo. Mire, para ir a otro nivel espiritual, usted tiene que pasar batallas. Cuando Daniel salió de ese pozo de los leones, usted sabe a dónde fue. Fue a dirigir con el rey. Cuando José salió de la cárcel, fue el segundo que más mandaba en todo Egipto. Cada vez que los hombres de Dios se empezaban a tener problemas y circunstancias y estaban inocentes delante de Dios, Dios le daba y lo ponía en posiciones más arriba. Por eso Dios te dice que si tú estás en medio de un problema y tú estás en medio de una adversidad y eres inocente, prepárate porque hay un nivel mayor para tu vida. Prepárate porque vas a ascender a un lugar mayor en tu vida. Porque lo que tú estás pasando, no lo estás pasando por gusto. Saldrás fortalecido, saldrás victorioso, saldrás con más fuerza para seguir adelante. Porque en medio de eso, Dios te está fortaleciendo, Dios te está cuidando, Dios está contigo y te lo está demostrando. Mira lo que dice Hebreos 11, 32, 34. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sasón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos
hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Usted ve cómo salieron ellos? Fortalecidos, salieron con victoria. ¿Cómo estás saliendo tú de en medio de la prueba que estás pasando? En medio de lo que se te ha levantado. Si estás saliendo fortalecido es porque eres inocente. Pero si te estás quejando, mira a ver qué área le tienes abierta a Satanás. Mira qué derecho legal le tienes a Satanás. Porque cuando tú tienes toda puerta cerrada y tú sabes que eres inocente y el enemigo se ha levantado contra tu vida, tú tienes que estar convencido que vas a salir victorioso de ese lugar. Y no solamente victorioso, vas a salir aún para un nivel mayor en fe, mayor espiritualmente. Crecerás porque no has salido de algo fácil, has salido de una batalla que Dios mismo te ha librado. Escriba. Pero cuando el mal se manifestaba en la escritura contra los hijos de Dios, que le abrían puertas a Satanás, el mal prevalecía y ellos terminaban mal. Aquí hay dos cosas. O eres inocente o no eres inocente. Si eres inocente, vas a tener una victoria. Si no eres inocente, el mal va a prevalecer contra tu vida. Y el diablo no está jugando. Toca al que está al lado de él. El diablo no está jugando. Segunda de Samuel 1:9 dice: Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Ese era Saúl hablando. Saúl desobedeció a Dios. Saúl empezó a hacer lo que le daba la reverenda gana. No quería hacer lo que el profeta estaba diciendo de parte de Dios. ¿Y qué le pasó a Saúl? Murió. Cada vez que iba a la guerra, ya Jehová no estaba con él. Ya Jehová no estaba con él. Entonces, asegúrate que cuando tú vayas a la batalla, Dios esté contigo. Asegúrate que en medio de lo que tú estás pasando, Dios esté contigo, para que entonces puedas tener una victoria. Porque si no está contigo, entonces usted está embarcado. No hay ninguna victoria que agarrar por ningún lugar. Por eso nosotros en este tiempo tenemos que asegurarnos de estar rectos delante de Dios. Sepárese para Dios. Si no, no venga más a la iglesia. ¿A qué viene? ¿Aparentar que eres cristiano? A Dios nadie lo engaña. A Dios nadie lo engaña. Deja de aparentar lo que no es. Deja de aparentar una cosa en la iglesia y otra en tu casa. Aquí llegas cogidito de la mano y en tu casa eres una leona con tu marido. ¿Te lo quieres comer vivo? Aquí parece que hay color de rosa, pero el marido que tiene cuando llega a tu casa hasta te tira a la puerta. Estamos aparentando ser cristiano. No aparenta delante de mí. Yo no vivo en tu casa. Aparenta delante de Dios. Ese es el que te va a juzgar. Ese es el que te va a juzgar a ti. Entonces dejemos de ser unos cristianos falsos. Porque son tiempos de vivir una verdad, de vivir la palabra. Estás perdiendo el tiempo. En esta casa estás perdiendo el tiempo. Porque aquí se te predica la verdad, sin miedo. Para que dejes de estar en dos aguas y te decidas a estar en una sola. No vamos a estarle pasando la mano para que te quedes sentado. No, yo misma te digo, mira, arranca y vete a una iglesia donde no hablen de pecado. Pero aquí se te va a confrontar. Porque Dios quiere que tú cambies. Dios quiere que tú cambies. Deja de vivir de apariencia. Acaba de cambiar porque el tiempo se acorta. Son tiempos de vivir una vida recta delante de Dios. Que cuando Dios te mire diga, tú eres inocente. Te ha venido esta prueba, pero es para crecimiento. Es para ir a otro nivel. Es para que tú salgas fortalecido, salgas valiente, le eches mano a todo. Pero no porque estás viviendo una vida de pecado. Asegurémonos ser inocentes delante de Dios.
Porque son tiempos donde el enemigo te va a atacar. Pero la respuesta va a ser si eres o no eres. Toca al que está al lado y dile, ¿eres o no eres? Dile, ¿eres o no eres? ¿Estás aparentando o verdaderamente eres inocente? Escriba, estamos viviendo un tiempo donde el mal se está manifestando como nunca antes. Y Dios te dice, cierra toda puerta a Satanás. Asegúrate de obedecer a Dios, de no practicar el pecado, porque solo le dará la victoria sobre el mal a aquellos que perseveren, aquellos que sean fuertes, valientes, que estén decididos a apoderarse de las promesas de Dios, que echen mano, que resistan, que sean insistentes, que sean victoriosos y que sean inocentes. A ellos Dios le va a dar una victoria. ¿Por qué? Porque Dios no le agrada que los inocentes sean culpables. Pero tampoco le agrada que a los culpables le digan inocente. Entonces, o eres inocente o eres culpable. ¿En qué bando tú estás? Porque ahí es donde Dios va a decidir si te defiende o no te defiende. Si te da una victoria o no te da una victoria. Escriba, hay mucha gente que tienen puertas abiertas a Satanás. Practicando pecado, no obedecen y aparentemente todo le va bien. Toca al que está al lado, dile, aparentemente. Hay muchos que aparentemente todo le va bien. Por eso siguen haciendo lo que están haciendo. Por eso siguen practicando pecado. Por eso siguen haciendo las cosas mal delante de Dios. Aparentemente le está yendo bien. Pero, diga conmigo, pero déjame decirte que en un momento, en un segundo, en un momento, el mal puede venir contra tu vida. El mal puede atacarte. Y es ahí donde te darás cuenta que espiritualmente no estás bien. Y Dios no hará nada porque no eres inocente. No esperes ese momento. Dile que está al lado, Dios te está sonando la campana. No esperes ese momento. Porque si Dios te mira y no eres inocente, Él no va a hacer nada. Él no va a hacer nada. Es tiempo de cambiar, iglesia. Es tiempo de hacer las cosas bien delante de Dios. Usted no es cristiano de hace un mes. Usted lleva años conociendo la palabra. Usted lleva años conociendo la palabra de Dios. Y muchos piensan que porque no ha pasado nada, no va a pasar nada. Viva como si este fuera su último día. Viva como si este fuera su último día. Con el temor de Jehová. Sabiendo que si pasa algo, usted es inocente delante de Dios. Para que entonces Dios le pueda dar una victoria sobrenatural. Una victoria que usted mismo no lo va a poder hacer. Solo Dios lo puede hacer. Porque cuando Daniel lo metieron en el foso de los leones, solo Dios lo podía librar. Cuando metieron a José en la cárcel, solo Dios lo podía librar. Donde usted está, solo Dios te puede librar. No espere que la enfermedad llegue. No espere que las cosas se pongan malas en tu casa. No espere que tu hijo se vaya de tu casa para entonces empezar a orar por él. No espere que las cosas se pongan malas para entonces venir a reaccionar. Son tiempos de reaccionar ya. Ya, porque son tiempos finales. Y Dios te está alertando. Toca al que está al lado y dile, Dios te está alertando. Dios te está alertando. Son tiempos de ser inocente delante de Dios.
Porque va a ser la única manera que usted va a poder resistir en este tiempo, va a poder prevalecer en este tiempo. Deja las cosas viejas, deja las actitudes viejas, deja las cosas que estás haciendo que son viejas y pon a hacerte cosas nuevas, cosas que Dios quiere. Lo que Dios te ha dicho es lo que tú tienes que hacer.